Análisis de las 48 selecciones que van a ir al Mundial número 41, mi selección Colombia. Y vamos con un análisis completo de nuestra selección y vemos qué va a pasar desde mañana en el debut, el último partido del Mundial y es nuestro equipo del alma. Vamos a hablar de una selección que, bueno, si hay una selección que llega al Mundial 2026 con la sensación de que puede competir con cualquiera, esa es nuestra selección Colombia. No llega como favorita al título, no tiene la profundidad de Francia, no tiene el talento individual de Argentina, no tiene el poder ofensivo de Inglaterra, pero tiene un tema importante y es, bueno, nuestra identidad siempre, un bloque consolidado. Realmente se le critica mucho que no hubo recambio, pero pues sí tiene un bloque que ya se conoce, una generación madura, futbolistas de grandes ligas y probablemente el mejor Luis Díaz de toda su carrera, que se le critica bastante, que no hubo ningún recambio generacional. Dos, la última seguidilla de partidos fue de un juego bastante preocupante. Después de la Copa América no logró retomar el nivel y sufrió un poco también en las eliminatorias. Participaciones mundialistas de Misele 7, debutó en el 62 y el mejor resultado fue en cuartos de final en Brasil 2014 de la mano de José Néstor Peckerman, perdón, de José Peckerman y Néstor Lorenzo, que fue el asistente técnico también de ese entonces. Hoy en día, pues, como les digo, ya pues no íbamos al mundial desde el 2018, estuvimos en el 2014 y previamente nos perdimos también tres mundiales, desde el 98 no íbamos hasta el 2014 y bueno, volvemos a una cita mundialista importante. Con ganas de hacer cosas diferentes. Ya por otro lado, Luis Díaz, la figura, y Néstor Lorenzo, el técnico. Néstor Lorenzo, que muchos lo recordarán porque en 1990 estuvo en la final que pierde Argentina. Fue uno de los jugadores titulares que estaba. Para hablar un poco de la historia de los mundiales de Colombia, en el 90 regresa como al escenario mundial. En el 94 muchos lo consideraban candidato a sorprender el mundo y sorprendió fue por salir rápido del mundial. Fue un fracaso al final. En 2014 James fue la figura total, cuartos de final, premio Puskás. Y en Rusia 2018 clasifica a octavos, pero lo elimina Inglaterra. Qatar no, 2022 no clasificamos. ¿Cómo clasificamos en las eliminatorias? Quedamos terceros, invictos durante gran parte del proceso, victoria ante Brasil, empate ante Argentina, segunda mejor defensa en varios tramos de la clasificación y uno de los equipos difíciles de derrotar. Un equipo que mostró madurez y una enorme competitividad, sufrió fue después de la Copa América, creo que le afectó emocionalmente eso. Y bueno, hablando de Néstor Lorenzo, campeón como jugador en 1990, subcampeón, perdón, con Argentina. Nadie ha transformado tanto en tan corto tiempo como Néstor Lorenzo a Colombia. Creo que es un técnico que al final del día lo transformó rápidamente en su estilo de juego que le gusta a él y que Néstor Lorenzo conoce al equipo desde hace mucho más tiempo. ¿Cómo juega? Le gusta la presión media, bloque compacto, salidas rápidas, mucha intensidad física, aprovechamiento de las bandas. Y creo que no tanto de las bandas, que eso es un tema que se le ha criticado también, es que muchas veces pone a John Arias por derecha, pero pues John Arias no es un extremo estilo Luis Díaz o quizás un estilo Sebastián Villa que no está en la convocatoria, pero creo que por las bandas solo está explotando el lado de Luis Díaz y tiene opciones para explotar más. Figura Luis Díaz, 29 años, extremo izquierdo, 21 goles, 4 asistencias esta temporada, perdón, 21 goles, 14 asistencias esta temporada, participación directa en 35 goles, ganó la Bundesliga, ganó la Copa, participación importante en Champions League, goles importantes en Champions League, pues qué más podemos decir de Luchito Díaz. Es uno de los mejores extremos del planeta, velocidad explosiva, regate, gol, personalidad, capacidad para decidir partidos importantes. Cuando él juega bien, pues Colombia puede competir a un máximo nivel. Jugador a ver, Richard Ríos, Benfica, 26 años, mediocampista, un poco plagado de lesiones en la mitad de la temporada, pero logró retomar el nivel, 6 goles, 8 asistencias, más de 50 partidos oficiales y fue campeón también. Pues más que todo campeón en Palmeiras, ahorita en Benfica, pues digamos que tuvo altos y bajas, pero Mourinho lo potenció bastante. ¿Por qué verlo a este jugador? Tiene bastante recuperación, bastante conducción, buen control, buena técnica e intensidad. Por otra parte, les voy a mostrar acá, importante hablar también de que nuestra selección es la tercera más vieja.
para que tengan en cuenta y se vea pues que no hubo en general un recambio. En el arco Camilo Vargas, jugador importante del Atlas y un jugador que lleva un proceso de años, seguramente va a ser el titular. Álvaro Montero, que por nivel es el que mejor estuvo, pero creo que en los amistosos perdió la oportunidad de ser el titular. A veces presenta inseguridades en balones altos y en salida a ras de piso es complicado también su juego con los pies. Y David Ospina que pues lo llevan siendo pues más como un símbolo porque realmente tampoco estaba en nivel, pero bueno, lo llevan más por la historia. Defensores, Davinson Sánchez de Galatasaray, campeón con el Galatasaray. ¿Qué le rescato? Pues que es campeón en una liga importante. ¿Qué no le rescato? Que en esta temporada no hizo más ruido en los partidos buenos con el Galatasaray en Liga Doméstica, que al final es mucho más sencillo que una Champions League, pero no hizo ruido en los malos partidos que tuvo, por ejemplo, contra la Juventus o contra el Liverpool en Champions League, que realmente es muy inseguro en la parte de atrás contra equipos de élite. ¿Sí? Y es importante que sepamos que acá nos vamos a enfrentar si pasamos de fase con equipos de élite y el tercer partido ya es un equipo de élite. John Lucumí, jugador importantísimo del Boloña, es un defensa central con buen juego aéreo y muy seguro en la parte de atrás. Jerry Mina, que creo que lo llevan más por el símbolo de que nos ha dado muchos goles en Mundial, sobre todo el del 2018 que fue donde metió varios goles y creo que es una ficha importante que nos va a servir para eso. Como tal, para defensa, pues creo que no está en la capacidad de enfrentar jugadores de élite. Willer Dita, que me sorprendió bastante, yo hubiera preferido a Romaña o a Gerson Mosquera, que tiene experiencia de Premier League a pesar de que descendió, pero pues no se compara una Premier League con un torneo mexicano, pero lo lleva y pues termina siendo campeón con Cruz Azul. El Dani Muñoz, que es intocable ahí en la banda derecha, campeón de la Conference League con el Crystal Palace y es un jugador fijo en la convocatoria que sí o sí tiene que estar en buen nivel y ojalá no tenga esas salidas de contexto como las tuvo en aquella semifinal de Copa América. Santiago Arias, me parece un buen recambio. Mucha gente lo pide de titular por dos amistosos. Creo que la gente ya se le sale de la cabeza y se le sale el tema un poco de que vamos a jugar un mundial y no un amistoso contra Costa Rica o contra Jordania. Ya aquí es con seriedad y creo que Daniel Muñoz está muy por encima de Santiago Arias. Santiago Arias puede ser un recambio importante, pero Daniel Muñoz no lo quita a nadie y la experiencia que tiene Daniel Muñoz y el juego no se compara. Johan Mojica por la izquierda y David Machado por la izquierda. Creo que aquí la gran duda son jugadores parecidos, veteranos, que pues no están en ligas de élite, pero no en equipos de élite. Entonces esto afecta un poco de cierta manera, pero los dos son perfiles parecidos. A mí me gusta mucho más Machado. Mojica es un poco limitado en algunas partes como temas de centres para el juego aéreo. Y bueno, esa es la defensa. En el mediocampo Richard Ríos, que ya hablamos de él. Jefferson Lerma, que también es un inamovible. Quizá ya perdió un poco de terreno esta temporada con el Crystal Palace, pero termina siendo un jugador bastante interesante siempre, jugador muy correcto, un jugador con bastante físico y con experiencia de Premier League. Kevin Castaño, que no sé qué hace acá, no sé por qué Lorenzo lo tiene acá, no juega hace como 2 meses y medio, 3 meses. En Argentina se burlan, pero bueno, este es un capítulo aparte. No sé cómo lo va a utilizar si no tiene ritmo. Dejó muchos jugadores porque no tenían ritmo y este lo lleva, que era el que menos tenía ritmo de los opcionados, pero bueno. Juan Portilla, jugador del Atlético Paranaense que está haciendo sorpresa con todo este combo de colombianos, es un jugador interesante en la mitad de la cancha, creo que le ha matado el tema de la inexperiencia en la selección porque es nuevo, pero creo que es una buena opción. Gustavito Puerta, que para mí lo acercaron a la selección muy tarde, es un jugador que desde el sub-20 tenían que acercarlo y llevarlo en el proceso, desde que se lo llevó el Leverkusen claramente, y es un jugador espectacular en la mitad de la cancha. Ojo, no digo que también, porque la gente se le sale mucho de la cabeza y vio el amistoso de Costa Rica y de y de Jordania y ya lo querían de titular por encima de Ríos. Calma, eran amistosos, nadie arriesga nada, ni el otro equipo ni nosotros. Es una excelente opción, quizá puedas llegar a ser titular, pero parece que por experiencia Richard Ríos tiene más experiencia de selección y Gustavo Puerta igual va por muy buen camino y es un crack. Jorge Carrascal,
que ni fu ni fa. En Flamengo muy importante, pero en la selección Colombia deja mucho que desear. Esperemos en este mundial brinde algo diferente, pero para mí llevar a Carrascal, Quintero y James es perder ahí un puesto. Yo hubiera llevado solo a Quintero y a James, o a James y Carrascal, solo dos de estos tres porque son perfiles muy similares y Carrascal no ha rendido mucho. Juanfer Quintero, que pues es una zurda poderosa, veremos qué puede hacer ahorita. En River pues tiene sus partidos interesantes, pero hay que tener una cosa y es que como no hubo recambio, este tipo de jugadores muchas veces les cuesta contra jugadores de élite y lo vimos contra Francia. Contra Francia nos desnudaron todas las debilidades y contra Croacia. James, pues sin ritmo de juego, pero ahí está. A este sí, pues siempre hay que llevarlo. James es un ícono. Ahora veremos si va a ser titular o no va a ser titular. Pero creo que para un partido contra Portugal, creo que no es viable tener a ninguno de estos, sobre todo James o Carrascal, porque necesitamos ya juego muy rápido, transiciones más rápidas que aporten y no nos pueden desnudar como nos desnudaron contra Francia. Hamilton Campas, que para mí acá debió ir Villa, pero Hamilton Campas es una opción interesante, tampoco es que no se lo merecía, es un jugador importante de Rosario Central. Cucho Hernández más que merecido, un campañón con el Real Betis y se meten a Champions con bastantes goles arriba, ¿sí? Jugador interesante. Adicionalmente, pues tenemos a John Córdoba. Para mí no debería estar tampoco. Los jugadores de Rusia, pues no es que tengan muy buena opción, pero pues con John Córdoba ha demostrado tampoco que no tiene la jerarquía para ciertos partidos. No tuvo la jerarquía, lo convocaron contra Bolivia, hizo el gol y bueno, nos clasificó, pero hasta ahí. Creo que hay mejores delanteros. Y bueno, al final del día no, los jugadores de Rusia no están teniendo una competición de élite, ¿sí me entienden? Entonces creo que eso afecta. Luchito Díaz, no hay mucho más que decir. Luchito Suárez tampoco hay mucho más que decir. Se echó el Sporting de Lisboa al hombro y importante tener en cuenta que llegó a reemplazar a un jugador como Víctor Gyökeres, que tenía una responsabilidad grandísima y lo hizo a cabalidad y haciendo goles importantes. Ojalá no se vaya al fútbol turco porque creo que no está teniendo un nivel el fútbol turco como si lo tiene el equipo, la Liga de Portugal. Carlos Andrés Gómez, jugadorazo. Siempre que entra en Vasco aporta asistencia, aporta juego, aporta cosas diferentes. En el amistoso de Costa Rica fue el único que estaba jugando con Lucho Díaz realmente con ganas, con garra. Jugador muy interesante que puede ser un revulsivo. Y John Arias, que a mí me parece interesante, pero creo que por derecha se desperdicia a veces un poco, porque él no es extremo como tal, es un jugador más media punta que puede aportar en el ataque, pero necesitamos picante a mano derecha, porque como están viendo muchos están aprovechando sus bandas en este mundial y creo que es interesante tener un jugador que lastimosamente no tenemos a Villa o a un Carbonero, por ejemplo, o a un enamorado que tampoco se le tuvo en cuenta después de que está jugando bien. Entonces, importante eso, lo que les digo, me preocupa solo que es una selección vieja y ahorita somos la tercera más vieja del mundial. La posible formación, Mojica, Lucumí, Sánchez, Muñoz. En el arco Vargas, en la mitad Lerma, James Rodríguez y Richard Ríos, y adelante John Arias, Luis Díaz y Lucho Suárez. Creo que esa va a ser la formación que va a sacar. Esta es mi selección Colombia. Yo que le auguro que podamos pelearnos el liderato en el tercer partido. Ojalá afrontemos con seriedad estos dos primeros partidos porque la Conmebol está quedando en deuda eh, y que podamos lograr o el primero o el segundo. Por el segundo puesto el camino es rocoso, probablemente un Croacia y después un España. Bueno, aunque ya sabremos, pero el camino es rocoso hacia simple vista. Y por el otro lado es menos rocoso, pero hay que salir de Portugal y creo que ahí está el examen, el primer examen duro de este mundial. ¿Qué le auguro yo? Que podamos llegar por lo menos romper los cuartos de final y por qué no meternos en una semifinal, pero creo que esto dependerá del técnico y de lo que quiera hacer, porque también siento que está poniendo formaciones la misma formación de hace años y creo que hay que darle rotación y hay que darle más agilidad, más velocidad, más transición a este equipo porque nos vamos a enfrentar a unas bestias nomás en Portugal en esta fase de grupos. Esta es mi selección Colombia, siempre apoyando a mi selección Colombia y esperemos encuentren
encuentren darle la manera de armar un equipo que se le pare a estos equipos de élite, porque este mundial va a ser muy interesante y tenemos con qué poder llegar a semifinales si armamos un equipo interesante y nos acoplamos muy bien y aprovechamos las oportunidades con jerarquía. Entonces, esta es mi selección Colombia y nos vemos en los próximos capítulos.